que me parecen más interesantes, más elaboradas, ofrecidas desde la filosofía política contemporánea. Una es la que ha sostenido Taylor desde Canadá, Neil McCormick, que en paz descanse, desde Escocia, entre muchos otros, y hunde sus raíces en el romanticismo decimonónico, y nos dice que a ese tipo de grupos especial, las naciones del nacionalismo, les asiste ese derecho para proteger su singularidad, y con ella la diversidad sobre el planeta. Otra línea de defensa es la que han propuesto Avishai Margalit y Joseph Rath, y también con una ligera variación wilkimblica, que han sostenido que solo algunos grupos sociales proporcionan a los individuos un contexto en el que pueden tener vidas plenas, es decir, un contexto en el que sus opciones son plenamente significativas para ellos. Margalit y Rath llaman a esos tipos de grupos culturas societarias y Kimblica culturas abarcantes. De modo que en esta otra versión del argumento no es la diversidad por sí misma lo que necesita la protección que da el autogobierno, sino el contexto social en el que se desarrollan nuestras decisiones cotidianas y hace que una vida rica y plena de opciones sea posible. David Miller, otro nacionalista liberal, recuperó una vieja idea de John Stuart Mill y añadió a ese punto de vista que esos grupos particulares, las naciones, tienen además la virtud de optimizar la democracia y la justicia distributiva, porque hacen que sea posible la confianza y cooperación sociales, al contrario de lo que ocurre, en su opinión, en los estados plurinacionales, a los que les resulta mucho más difícil aunar esfuerzos colectivos y proveer de forma colaborativa esos bienes públicos. Bueno, en mis trabajos he tratado de explicar por qué me parece que la justificación nacionalista, en cualquiera de sus variantes, incluidas estas que acabo de mencionar, es muy insatisfactoria, tanto que no es sostenible. El planeta no está dividido en unidades soberanas identificables por un observador con algún criterio objetivo, ni siquiera si el criterio objetivo que se alega es el de las encuestas de opinión, la capacidad de movilización callejera o los votos contados o por contar en un referéndum. La idea de que el planeta está dividido naturalmente en unidades soberanas, identificables objetivamente, es inverosímil, como bien decía Tomás y Valiente, efectivamente, y también indeseable. Se desmorona ante cualquier examen detenido. En primer lugar, no hay ningún modo de aislar un solo criterio clasificatorio de seres humanos que nos dé las naciones del nacionalismo. Y si permitimos el uso de varios criterios de clasificación, nos encontraremos con superposiciones sin fin que dan lugar a nacionalismos incompatibles entre sí. En segundo lugar, no hay ninguna conexión justificadora entre los rasgos que supuestamente hacen distintivas a las naciones y la soberanía que se les atribuye. Resulta muy difícil entender por qué ser portador de un rasgo social, por ejemplo, ser portador de un idioma, o de una religión, o de la creencia compartida de ser una nación, puede fundamentar el derecho a gobernar sobre cuestiones que no guardan ninguna relación con ese rasgo social, como las carreteras, los hospitales o los deportes. En tercer lugar, también es difícil ver por qué ser portador de un rasgo social, digamos un idioma, da derecho a gobernar un territorio en el que habitan otras personas portadoras del mismo y, sin embargo, distinto rasgo social. Es decir, ¿por qué les da a unos el derecho a gobernar sobre personas portadoras de otros idiomas? Todo eso parece arbitrario, efectivamente, Jule, esa es la crítica principal, si no se aportan razones adicionales. Quizá que para aportarlas. Por otra parte, las variantes argumentales que hemos visto no solucionan esos problemas. Si la diversidad cultural es importante, o la cultura nos da un contexto imprescindible para que nuestras vidas florezcan, y eso justifica el autogobierno, ¿no justificaría también el autogobierno protector de todas esas otras personas que, viviendo en el mismo territorio que los nacionalistas aspiran a gobernar, poseen otras culturas, u otros idiomas, otras religiones, u otras creencias de ser también naciones? En estos momentos en España probablemente hay tantos, o quizá más, hablantes de árabe que de euskera o de bable. A nadie le debe sorprender que en un contexto en el que el nacionalismo predomina surjan reivindicaciones nacionalistas incompatibles. Esos conflictos de suma cero, en los que cualquier ganancia de una de las partes supone una pérdida idéntica para la otra y tienden a generar unas peleas de agravio, son irresolubles. El nacionalismo los crea, pero no tiene ninguna solución para ellos. Hasta aquí he puesto problemas formales de la justificación nacionalista. Permítanme que ahora me detenga en un problema ético, un problema de discriminación que el nacionalismo no puede evitar, por muy moderados que sean sus planteamientos. El problema se produce
Luis, de manera muy breve, porque estamos ya fuera El problema es imposible resumirlo. Así que, bueno, el nacionalismo genera discriminación inevitablemente. Bien, efectivamente estoy en la página... Ay, me faltan 3 páginas. Bueno, si me das un minutito, voy a dar un salto grande hasta el final, a ver cómo. Bueno, me parece, sin embargo, que quizá en algún caso, como anticipaba la amable presentación que me ha hecho Jorge, quizá en algún caso, cuando las reivindicaciones secesionistas se encuentran concentradas geográficamente y responden a ciertos requisitos, en particular, proceden de una mayoría clara, a ver si no me pierdo, proceden de una mayoría clara, son el producto de un referéndum, no se declaran desde el balcón de una institución ni desde las escaleras de un parlamento. Se acuerdan indemnizaciones correspondientes en el caso de causar un perjuicio económico a los que quedan en el Estado matriz. Y además, las mismas razones de respeto por esa voluntad concentrada geográficamente se aplican a aquellos rincones del territorio en los que esa concentración de mayoría clara no se da, y por lo tanto se permite que esas concentraciones de territorio se queden en el Estado matriz, parcelando el inicial territorio potencialmente secesionista en quienes se quedan en el Estado matriz y quienes se pueden ir. En esos casos, efectivamente, me parece que es posible que, si la mayoría es suficientemente amplia, el Estado pueda, de manera justificada, y quizá a veces deba, asumir la secesión. Me parecería un fracaso de la democracia, me parecería que no habría nada que celebrar, me parecería que tener un caso de Irlanda del Norte en Cataluña sería un fracaso de todos, pero efectivamente me parece que, puesto que son criterios que acompañarían a la misma justificación con la que se defiende la secesión, a veces el Estado es mejor aceptar el mal menor, aceptar el fracaso, porque no hay más remedio, porque se han agotado todas las demás soluciones y porque para evitar ese tipo de fracasos hay que tomarse en serio estos desafíos con antelación, con mucha antelación y de forma mucho más activa de lo que se suelen tomar. Muchas gracias por la paciencia, sé que me he pasado un poquito y bueno, siento que haya sido un poquito Frankenstein. Muchas gracias, Luis. Sí, siento que efectivamente siempre es muy frustrante en 20 minutos contados, es muy difícil sintetizar bueno, los argumentos, ¿no?, sobre una cuestión tan controvertida y tan compleja como la que discutimos hoy. Vamos a volver al orden de inicio de la sesión de la tarde y a darle entonces la palabra a Pau durante no más de 5 minutos para que haga uso de la palabra como mejor guste. Bueno, pues muchas gracias. Retomo la palabra y bueno, la retomo no discutiendo, sino deliberando con el profesor Abascal. Me ha gustado, lo de Abascal me ha gustado, pero sí que ha hecho esa crítica como que no le gusta o no le gustaría y no es moralmente o normativamente deseable un mundo dividido en sociedades soberanas y en naciones soberanas. Es decir, bueno, pues el mundo actual me parece, yo he entendido eso, me parece que está dividido en sociedades soberanas, en estados soberanos, y el reconocimiento de un derecho de secesión no quiere decir que todas las naciones sean independientes. Pues yo creo que esto, si es suficientemente cualificado, si está suficientemente restringido, puede promocionar el reconocimiento y la acomodación del pluralismo nacional, puede
aumentar el respeto del estatus, de las competencias de las naciones minoritarias, puede promocionar la cooperación y el compromiso o consenso entre mayorías y minorías, incluso puede restablecer la unidad, la estabilidad, la reconciliación y el derecho de secesión también es una forma de compartir soberanía, el derecho de secesión, porque la soberanía, incluso que Cataluña tuviera un derecho de secesión y fuera este cualificado, la soberanía estaría básicamente en manos del pueblo español, pero el pueblo catalán tendría una cierta soberanía, un cierto poder constituyente de, dadas unas condiciones, asumir o negociar un futuro Estado. O sea que es una forma de compartir soberanía, el derecho de secesión, porque hace falta distinguir lo que es el derecho de lo que es la secesión o el ejercicio propiamente de la secesión. Finalmente, lo bueno también de admitir o constitucionalizar el derecho es encontrar vías pactadas y negociadas para llegar a este destino, que es verdad que yo no creo que siempre sea deseable. Yo es que he hablado de la legitimidad del derecho de secesión. No siempre, normalmente llegamos a la secesión porque porque ha habido un desacuerdo previo. La profesora Jule ha mencionado, por ejemplo, el desacuerdo con el Estatut de Autonomía de Cataluña. En buena parte en Cataluña, resumiendo mucho las cosas, es decir, como no, aparte de los catalanes, no gusta esta distribución de poder entre dos naciones, pues han optado por esta opción. ¿De acuerdo? Pero finalmente un derecho cualificado a la secesión puede promover esta separación de forma pactada y negociada. En este pacto, en esta negociación, me parece muy bien que se negocie también la frontera, es decir, si en Tarragona hay una mayoría de votantes a favor de permanecer en el Estado español, me parece muy bien que esta gente se quede, esta gente en el mejor, esta población, esta parte de la población se quede en España, me parece muy bien. La negociación, pues también me parece que si la nación que se quiere seccionar es rica, me parece bien que los requisitos sean un poco más fuertes, si es la parte rica. Y una condición que puede haber es una tributación secesionista. Si has convivido muchos años en este esquema de redistribución, tampoco me parece bien que se rompa de golpe. Es decir, creo que es moralmente legítimo y en algunos casos obligatorio exigir una cierta tributación secesionista. Y bueno, yo creo que más o menos son, pero me ha gustado los problemas que se han planteado. Considero que son problemas a tener en cuenta, pero que creo que se pueden superar y que está bien que no nos situemos en estos dos polos, que tenemos que encontrar nuestro punto dentro de estos dos polos, utilizando el de intangibilidad de las fronteras y el de la completa disposición de las fronteras. Estoy totalmente de acuerdo que es necesario que haya una cierta estabilidad de las fronteras, una cierta estabilidad. No, tampoco digo, porque cumplen una función muy importante y por eso yo que soy nacionalista entiendo la importancia de la frontera. Creo que se pueden deshacer, pero tienen que ser difíciles de deshacer. Porque, por ejemplo, la seguridad social pues parte de la solidaridad entre generaciones. Y esta solidaridad no puede ser no es una cosa baladí, no es una cosa que podemos tomarnos en broma. O sea que estoy muy de acuerdo con muchas. Una última pregunta ya que lanzo, porque el tema de la privatización me ha gustado, pero tengo una duda. Si no hay privatización, ¿no habría derecho a la autodeterminación y a la secesión de los pueblos? Esta es una pregunta que lanzaré. Porque esto, y esto ya me suena mucho allá al debate de Lenin, ¿no? Sí, hay derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero esto para promocionar el socialismo, ¿eh? Pero cuando ya tenemos socialismo, este derecho se termina ya, ¿eh? Es decir, bueno, no, quizá no. Pero sí que me gustaría ver qué pasa si no hay privatización. ¿No hay legitimación ya o qué? Ya está. Muchas gracias. Gracias, Pau, Alberto.
¿Me has dado la palabra, Jorge? Sí, perdona. No, ha retumbado y no te había oído. Cuando quieras. Bueno, pues la verdad es que en los 20 minutos que había visto que disponíamos en el programa he tratado de esquematizar lo más posible y por tanto pocas cosas que añadir. Si me pusiese a profundizar no sabría cuál elegir de ellas. Sí quisiera añadir una pequeña cuestión. Creo que esta mañana también lo ha dicho Martinico. Creo que es sobre todo una cuestión casuística. Y tenemos varios ejemplos. Bien es cierto que fundamentalmente a los dos que me voy a referir o a los tres que me voy a referir son, aunque esta mañana he oído a alguien, no recuerdo a quién, pero bueno, como que las diferencias o las peculiaridades que impone un sistema como el británico de falta de constitución codificada, bueno, pues más o menos se minusvaloraban. Yo creo que hay que ponerlas en sus justos términos. Hay ámbitos en los que tiene repercusión y otros en los que no, pero tanto el caso de Escocia como el caso del Brexit, como la previsión en el acuerdo de Belfast o acuerdo de Viernes Santo sobre la hipótesis de un referéndum de reunificación de Irlanda del Norte con la República de Irlanda, yo creo que demuestran, por una parte, el casuismo y, por tanto, por eso, en gran parte, y no solo por eso, soy contrario, así como soy favorable a que hay que afrontar democráticamente el problema político y no atrincherarse en el principio de legalidad como único valor, soy contrario en principio a la constitucionalización de un derecho, digamos, entre comillas, se formule como se formule expresamente como tal derecho o se formule como un procedimiento peculiar de afrontar la reforma constitucional para para permitir la secesión, porque sobre todo hay que atender a las condiciones particulares del caso concreto tal y como se plantea, y esas son las que hay que afrontar democráticamente. Un ejemplo muy claro es me parece, el del acuerdo de Viernes Santo sobre el referéndum, cuándo hacer un referéndum, cuándo someter a la consideración del electorado de Irlanda del Norte la posibilidad de reunificación de la isla de Irlanda. Y luego, en segundo lugar, otra cuestión. Me parece que el paradigma establecido por el Tribunal Supremo de Canadá, en la que al final aboca todo a un proceso de negociación muy indeterminado jurídicamente, absolutamente o casi absolutamente indeterminado jurídicamente, pero trascendental políticamente, y sobre todo con una serie de principios que evalúan la actitud más o menos legítima en afrontar ese proceso. Yo creo que todo el periodo previo al referéndum de la independencia de Escocia de 2014 reafirmaba que finalmente la cuestión clave está en el proceso de negociación sobre las condiciones de la secesión. Si se lee con detenimiento los 16 informes de la serie Scotland Analysis, que eran informes de parte, eran informes del gobierno británico, pero sobre todo los primeros, ya luego fue degenerando un poco la cosa, pero sobre todo los primeros son informes muy serios, incluso algunos informes académicos muy serios, se pone de manifiesto el gran problema de los referéndums secesionistas. Y es que se está decidiendo sobre algo que no se sabe en qué condiciones se va a producir. ¿Y qué es lo que vimos en el referéndum de Escocia? En el referéndum de Escocia, que luego se repitió en el referéndum sobre el Brexit, vimos que lo que decidió el voto de la inmensa mayoría del electorado fueron dos convicciones, podríamos decir, dos creencias, dos fes. Una, lo que se llamaba la acusación de scaremongering. Una parte acusaba a la otra de estar asustando, de estar, no me sale ahora el término más adecuado, pero de estar asustando al electorado, y por la otra parte se atribuía a la otra parte la acción de misleading, de estar equivocando al electorado. Y yo creo que los análisis demoscópicos que se hicieron después del referéndum, tanto del de Escocia como el del Brexit,
pusieron de manifiesto que se estaba decidiendo sobre no sabía qué, con el Brexit means Brexit de la primera ministra quedó muy claro, porque bueno, no se sabía qué significaba Brexit. Brexit significaba cosas posiblemente muy diversas y para cada uno de los electores podía significar cosas diversas. Por tanto, creo que no se puede eludir. Cuando se plantean referéndums secesionistas, no se puede eludir esa cuestión porque en el sentido que decía Martinico, acaba teniendo una tendencia populista, insoslayablemente populista, porque al final se decide o bien creo que realmente la independencia va a convertir a Escocia en la Noruega de las Islas Británicas, como se decía, o bien la independencia va a ser el gran infierno, el suicidio, es decir, sobre esas bases se decide. ¿Es serio decidir la secesión con independencia de la exigencia de mayorías cualificadas, etcétera? Al margen de eso, ¿es serio decidir en un referéndum una decisión vital, trascendental para todas las generaciones, para las generaciones presentes y futuras, sobre unos fundamentos democráticos tan endebles como la creencia de que una Escocia independiente va a ser el paraíso nórdico o va a ser el desastre absoluto, la pobreza, el empobrecimiento, el hundimiento de Escocia? Eso no es serio. Nada más. Yo le... Bueno, yo como he sido escrupulosa en mis 20 minutos, igual pongo un minuto más de esos 5. Igual. A ver, es que tengo que responder muchas cosas. Primero, yo he puesto ejemplo, cuando has dicho tú, Luis, has relacionado un poco el tema del nacionalismo y las naciones con la homogeneización, ¿no? Pero si cogemos los últimos 300 años, la construcción del Estado moderno es un proceso de homogeneización. Es decir, no es Euskal Herria la que ha homogeneizado a toda España para que hable euskera, es el Estado español el que ha homogeneizado a todos para que hablen en español. Entonces, la pregunta de, ¿se habla más árabe que euskera? Bueno, en Euskal Herria se habla euskera y cuando se hable más árabe también tendría que ser idioma oficial, cosa que en España no es el euskera. Por tanto, no hay ningún nacionalismo en este momento en el Estado que esté diciendo ni más homogenización del Estado, ni que esté en contra de la pluralidad, ni que esté diciendo que los nacidos en algún sitio tienen más privilegios. Eso lo hace el Estado. El Estado es el que hace eso. Porque no hay ningún mecanismo de las naciones sin Estado para hacer nada de lo que tú has dicho. Todas las leyes, todos los procesos de homogeneización o de dar ciudadanía están en manos estatales. Por tanto, atribuyes a las naciones algo que han hecho los Estados, no las naciones sin Estado. De nuevo. Segundo, muy importante, los procesos de homogeneización, los procesos de homogeneización son los procesos básicos de las democracias liberales, ¿vale? Que se han hecho mediante la publificación, por ejemplo, de la educación, ¿no? En donde ponen un idioma en los currículums, un idioma en el que todo el mundo tiene que saber para poder entenderse, etcétera. Pero eso es la teoría básica de Gellner y del nacionalismo. Es decir, la era moderna se basa en la homogeneización y en la sustituibilidad, precisamente para que funcionen también las fábricas, etcétera. Es decir, todo eso es una cosa relacionada con la evolución de la modernidad y en relación con los estados. Y luego voy a relacionar lo que también quería decir, o sea, ya respondiendo también a Luis, ya lo siento, ¿eh? O sea, esto habría que hacerlo con un pote, o sea, con unas cervezas. Dale. Pero respondiendo de paso también a Bosacoma, que por cierto, Pau, estuvimos yo creo en la Pompeu, ¿no? ¿No estuvimos tú y yo en la Pompeu? Sí. Que me has preguntado lo de a ver si sería legítima la autodeterminación si no hubiera privatización. Bueno, primero, yo no he hablado de legitimidad, ¿eh? Yo no he hablado de si algo es legítimo, no. Yo he explicado cuáles son las causas de las demandas de autogobierno. Es decir, vale, y por eso he dicho que además esas causas van cambiando porque son históricas, ¿no? Y por eso digo, no es que si desaparezca el neoliberalismo o la privatización, que no sabríamos porque estaríamos en otro mundo posible, si serían o no legítimas. En principio yo sí, legítimo, porque es legítimo como es legítimo el divorcio, o sea, no... Sino que mi análisis va más en relacionar, es decir, las causas de por qué emergen una y otra vez, ¿no? De nuevo, las demandas de autogobierno. ¿Por qué? Porque se lleva diciendo como 50 años que iban a desaparecer con el tema este de la globalización,
¿no? Porque como iban a desaparecer las naciones y los estados, y estamos viendo que no, ¿no? Y entonces un poco en ese sentido yo quería decir, para relacionarlo también sobre todo por eso, con el bienestar de la gente y porque hay un cabreo, ¿no? Y porque ese enfado que vemos en muchísimos sitios, ya sea en Madrid con el 15M, ya sea en Cataluña con el Procés, de nuevo, tiene unas causas comunes. No digo que todas sean comunes, de nuevo porque hay naciones sin Estado, hay naciones con Estado, etcétera, pero ahí lo quería relacionar un poco de nuevo con la teoría más, más legitimada en este ámbito, que es la de Buchanan, en general, luego hay diversificaciones, etcétera, porque es interesante porque, a ver, Buchanan, de nuevo, ¿no? Él dice, y esa tradición, que en una sociedad plural no se puede dar prominencia pública, ¿no? Y apoyo a la identidad nacional por encima de otras identidades. Porque es una sociedad plural, entonces hay muchas identidades, entonces ¿por qué dar prioridad a determinadas identidades nacionales por encima de otras? Claro, pero ahí el problema está con la concepción de la identidad del liberalismo. Vuelvo, porque lo que está diciendo es no se puede dar prominencia a determinadas identidades como, por ejemplo, ser trabajadora o ser mujer por encima de ser ajedrecista. Hombre, pues lo dudo, lo dudo. Quiero decir, aquí no creo que todas las identidades, de nuevo, conformen ni sean políticamente relevantes, igual de relevantes. De hecho, en eso se basa precisamente la democracia también liberal, ¿no? Es decir, que no se puede equiparar la lucha por unos derechos como hace el sindicalismo o como hace el feminismo con unos derechos de ajedrecistas. ¿Esto a qué viene? Es decir, ¿qué hay? Porque no me puedo meter ahora con los multiculturales ni Kymlicka. Yo he trabajado con Kymlicka, como sabéis, años, y difieren, o sea, es decir, Margarit y Ratz o Kymlicka tienen, los multiculturales en general, no coinciden con determinado liberalismo, aunque les den también primacía a los individuos y hablen también en términos de moralidad, pero a mí lo que me interesa es decir, a ver, Buchanan pregunta qué hace especial a las naciones para que tengan el derecho a autodeterminación, ¿no? Y mi respuesta a Buchanan es que lo que hace especial a las naciones para el derecho a autodeterminación es su poder para movilizar a las colectividades y a los individuos. Es la política lo que las hace especiales, no es la moralidad. Por eso estoy bien a insistir en que en el discurso de la moralidad liberal no se llega al problema. No hay alguien especial por moralidad, sino por política. Entonces, la pregunta moral de qué es especial sobre las naciones es como si yo pregunto qué tiene de especial el BBVA, es decir, el blanco burgués varón adulto que tiene el derecho de gobernar los bancos, el sistema judicial, el sistema financiero y la cultura mundial. Pues no tiene ni más ni menos derecho el blanco burgués, el hombre blanco, a gobernar nada. Gobierna porque es política, no es un problema en este caso. Es decir, la moralidad no te explica un fenómeno político. Te puede luego montar articulaciones y justificaciones, pero no te explica un fenómeno político. Y la autodeterminación y las demandas son un fenómeno político. Y por eso la explicación de qué hace tan especial algo es su movilización, ¿no? La pregunta de por qué no damos a los futbolistas, asociaciones de ajedrez, a mujeres o afroamericanas o clientes del OEF, me da igual, el derecho de autodeterminación nacional, es porque ni lo piden, ni se movilizan, ni expresan el deseo de autodeterminación nacional. Si se movilizaran con eso, pues entonces ya veríamos, ¿no? Porque de nuevo, si no, todos los argumentos un poco en contra de, digamos, de la secesión, ¿no? Es un poco los mismos argumentos que se utilizaban para negar el divorcio, ¿no? La fragmentación, la guerra, el caos, el mal menor. Claro, claro. Entonces, por eso digo, es lo de, a ver, si hablamos de nacionalismo, hablemos de nacionalismos con Estado y de nacionalismos sin Estado. Digo, si vamos a criticar el nacionalismo, ¿no? Porque tú, Luis, has hablado de nacionalismo como si los nacionalistas solo fueran vascos o catalanes. No, perdona. El nacionalismo más y mejor estructurado es el estatal, siempre. Siempre. Por tanto, si vamos a criticar de nuevo, yo comparta o no, que no lo comparto, pero me parece legítimo que si se va a criticar el nacionalismo como corriente básica de la, digamos, del desarrollo de las democracias actuales, me parece muy bien, pero todos los nacionalismos, sobre todo los que están armados y bien armados, quiero decir, en ese sentido, legítimamente armados, porque si no, ¿qué pasa? Que el problema se pone en casa del subalterno o de la subalterna. Es decir, vuelve a ser el problema el subalterno o la subalterna. Por eso me parece, de nuevo, cuidado, porque el problema no es de las subalternidades, no es de las naciones minoritarias, no es de las mujeres, ni es de la gente racializada. El problema es de los que tienen estructuras, ¿no? Y no son subalternos, ya sea en el tema de los nacionalismos, los estados, ya sea en el tema de la colonización y el racismo, los blancos y las blancas, ya sea en el tema del patriarcado, los hombres, no las mujeres. Entonces, de nuevo, insisto, que hay un montón de
digamos, y es súper enriquecedor, opiniones en cada marco. Yo aquí lo que hago sobre todo es una crítica más al marco, sin meterme de nuevo luego en las divergencias que hay dentro del marco liberal o ilustrado, ni siquiera del marco materialista, ¿no? Era un poco, de nuevo, decir que hay una cosmovisión que tapa o naturaliza o moraliza fenómenos que son eminentemente políticos y que la respuesta tiene que ser política. Luis. Vale. Sí. Bueno. Vamos a tener que tomar unos chiquitos y darle un poco en persona porque no da tiempo. A ver. Hombre, ¿Qué? yo tengo un primo apócrifo con el que comparto segundo apellido, que es un poquito nacionalista español, ¿no? Un tal Abascal. Con el que, por cierto, no tengo ninguna relación de parentesco conocida. Pues claro. ¿Y cómo él oprime a los que resulta que no encajan en su prototipo de español ideal? Si no tiene el poder, si tiene una minoría parlamentaria, pero oprime. ¿Y sabes cómo? Con el discurso político. Sí, como los hombres. Los seguidores en la calle, con ese discurso político, se cruzan con gente a la que hacen micro discriminaciones nacionalistas cotidianas. Bromitas, graciositas, condescendencia, perdonavidas, como mínimo. Y como sabes, a veces pasan a la agresión física. Pero me estás hablando de una persona que es un fascista. Tú ya sabes. No es que sea nacionalista, que es un fascista, porque puede ser socialista y ser nacionalista. Julio, vamos a dejarle a Luis los 5 minutos y luego intervienes si quieres de vuelta, ¿vale? No, yo te cuento que él tiene un tipo ideal de español, ¿verdad? Al que le gusta la tortilla de patata con cebolla, por supuesto. Y puesto que esa es la base de la soberanía, esa es la base de la nación española, descender de la pata del Cid, el que no encaja en el modelo, el que ha venido de primera generación aquí, lleva ya años trabajando, o el que ha nacido aquí de padres que vinieron de fuera, o el que no se corresponde, y eso aplícatelo al nacionalismo vasco y al nacionalismo catalán, con el discurso, con el mero discurso, discrimina. Ese es el problema del nacionalismo. El problema del nacionalismo es que fundamenta la reivindicación de la soberanía en una comunidad, en la peculiaridad de una comunidad. Y para realizar esa operación cognitiva, esa operación mental, necesita atribuir rasgos distintivos a la comunidad inevitablemente. Y lo que yo digo, y esto, guardadme el secreto, porque yo sé que se está grabando, pero seguro que mágicamente Jorge lo va a poder borrar esta fracción y luego volver a continuar. No lo he dicho, ¿eh? Las naciones no existen. Lo que pasa es que un filósofo no debe decir que no existe algo, como bien sabéis, porque la no existencia de algo es indemostrable. La no existencia de Dios y la no existencia de cualquier cosa requiere la probatio diabólica medieval y yo no puedo demostrar que no existe algo. De manera que lo que digo es que las naciones de las que habla el nacionalismo no son entidades empíricamente observables, sino que el concepto de nación del nacionalismo es un concepto normativo que combina la descripción con una afirmación de poder político sobre cierto grupo al que describe. Y eso es erróneo. Y además lo que digo es que genera discursos de opresión. Efectivamente, en los dos, en el Estado, que lo ha hecho durante siglos, no durante siglos, 200 años, que no es poco, y en los que ahora aspiran a hacer lo mismo en su pequeño territorio. Y que lo que hay que hacer es comunidades sin nacionalismo. Y eso es muy complicado, efectivamente, porque nos gobiernan personas con mentalidad nacionalista. Vivimos en la era del nacionalismo, decía Kuhn, que era uno de los grandes historiadores del nacionalismo, y seguimos viviendo. Es la ideología dominante en todo el planeta, porque es compatible con la izquierda y con la derecha, porque es compatible con Abascal y con Bildu, es compatible con Esquerra y con el PP, en tanto que nacionalismo. Luego, sí, cada uno añade su propia teoría de la justicia, de los derechos, de la redistribución de la riqueza o no redistribución de la riqueza, sí, porque para gobernar hace falta más cosas, no solo decidir quién es el demos, pero todos tienen una concepción esencialista del demos y es patético. Y me parece que es opresivo. Me parece que hacéis metafísica de la peor especie. Y si
En fin. Yo creo que... Bueno, creo que no es deseable un mundo... Dices, ¿no es deseable un mundo dividido en naciones soberanas? Bueno, creo que he respondido a esa idea. Creo que el problema es más bien que las naciones son una entelequia y que es un concepto decimonónico que seguimos manejando y no nos lleva a ningún buen lugar, nos lleva a callejones sin salida. Pero bueno, es lo que he tratado de sostener. Para más desarrollo, pues tengo algunas cosas escritas. Muchas gracias de todas maneras, porque es un placer estar con vosotros y da gusto poder compartir estos ámbitos de debate con gente que intercambia razones, porque yo creo que tendríamos que estar haciendo todos los días. Gracias. No sé, Julie, si quieres añadir algo. Bueno, muy rápido, tú decías que, ¿no?, que se comparte el nacionalismo en derecha e izquierda, en el PP, en el PSOE, en Cataluña. Y yo te decía, sí, y el patriarcado también, en la derecha y en la izquierda, pero existe. Entonces, decir que las naciones no existen cuando el 85% de la población europea se siente nacional, pues hombre, es complicado. Sobre todo porque los fenómenos sociales tienen un régimen de existencia doble. Es decir, algo existe si está objetivado y si está subjetivado. Es decir, un billete de 50 euros existe si tienes una maquinaria y una certificación, ¿no?, que le dé ese valor, y si tienes gente que cree que eso vale 50 euros, porque si no hay nadie que cree que eso vale 50 euros, no existe el billete. Por tanto, los regímenes de existencia de los fenómenos sociales son dobles. No existe o no. Las naciones existen aunque sean construidas, igual que los hombres y las mujeres, igual que los negros y los blancos. Existen aunque sean construidas. Metafísica es creer que algo no existe, ¿no?, porque no tiene determinada materialidad o esencialidad. No, las cosas existen en la sociedad porque se construyen, exactamente igual que los estados, exactamente igual que la sociedad. Decir que la sociedad no existe o que las comunidades políticas no existen no tiene ningún sentido. Se construyen y se deconstruyen si se puede. Vale. Ya está. Bueno, vale. Pero el pasa es que no puedo explicar más sobre la ontología social que va detrás. O sea, entiendo lo que dices, tienes razón, pero tienes un problema con el desacuerdo entonces. Tienes un problema con el 48% de votantes secesionistas en Cataluña o con el porcentaje de vascos que no votan nacionalismo. Porque, claro, entonces existe un trozo de Euskadi, ¿no? De la nación vasca, o un trozo de Cataluña, pero no toda. Un trozo de España. Ahí en esos existe, pero en el otro no. Pero tú haces la todo. afirmación sobre el conjunto, sobre los que votan nacionalistas y sobre los que no. Vale. Bueno, podemos seguir, pero es complicado. Si me permitís aportar algo, sí. Yo creo que Julie ha puesto, como se suele decir, el dedo en la llaga, ¿no? Al menos a mi entender, cuando hacía la pregunta antes de, bueno, por ejemplo, hablando de la Unión Europea, una unión de pueblos, ¿no? Claro, pero ¿qué pueblos, no? Y partiendo de la base que esos pueblos pues tenían que poder expresarse y tenían que poder existir, ¿no?, entre comillas. Pero claro, aquí entramos en este círculo vicioso, que si no recuerdo mal creo que era Ivor Jennings, o al menos se le atribuye a él esta famosa frase en la que dice que no se puede saber lo que es un pueblo o qué es un pueblo hasta que alguien diga que algo es un pueblo, ¿no? Entonces entramos en un razonamiento que es circular. Pero yo creo que aquí es muy importante, realmente es fundamental, no caer en la tentación, porque me parece erróneo y me parece un poco fácil, ¿no? Me parece que es el argumento fácil que solemos encontrar en los debates, en la argumentación de las partes fuertes, ¿no?, de la parte dominante en un debate, porque precisamente es un argumento bastante fácil, ¿no? Imponerlo, quiero decir, imponer ese argumento es bastante fácil. Decir que las naciones no existen, por ejemplo, esto es algo que efectivamente podemos decir desde la academia, ¿no? Yo creo que antes fue Alberto quien dijo que no había un consenso mínimo sobre lo que es una nación, y yo creo que esto no es cierto. Yo creo que en la academia, en la literatura académica especializada, creo que hay un consenso bastante importante sobre al menos uno o dos puntos. Por ejemplo, cuando los especialistas del nacionalismo hablan de la nación como un constructo social,
¿no? Y están definiendo lo que es una nación. Y están hablando de un constructo social. Benedict Anderson habla de la nación como una comunidad imaginada, otros hablan como ficciones, como creencias intersubjetivas. Es decir, podemos llamarle de mil maneras diferentes, pero creo que en la literatura especializada sobre la nación y sobre el nacionalismo encontramos al menos este consenso. La nación es una construcción social. ¿Construcción social de quién? Pues la construcción social siempre de un nacionalismo. Un nacionalismo que por lo general también es en su seno plural. ¿Ah? Es un nacionalismo que va a tener en su seno versiones de izquierdas y de derechas, más escoradas a los extremos o menos escoradas a los extremos, a la derecha o a la izquierda. Claro, esto es algo que podemos decir desde la academia, ¿no? Podemos decir, bueno, pues sí, las naciones son ficciones, las naciones pues son mitos, las naciones tienen un discurso que no refleja la realidad, ¿no? Las naciones de los nacionalismos no son las auténticas naciones, que suelen ser menos homogéneas, más plurales, con mayor disenso de lo que los nacionalismos suelen presentar. Eso es cierto, pero al mismo tiempo, yo creo que Julie, por eso decía que ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Y yo creo que ha tocado la tecla importante. Para decidir si una nación existe a efectos de eventualmente concederle un derecho de determinación o de secesión, yo creo que no podemos convocar a un grupo de académicos. Esto no tiene sentido. Siempre recuerdo esta frase de Justo Veramendi, que seguramente conocéis, es un historiador gallego que ha trabajado mucho sobre el nacionalismo gallego y sobre el nacionalismo en general, nacionalismo comparado y nacionalismo español mucho, y él decía en un libro que cofirmó con Ferran Requejo y con Álvarez Junco, que se titula El nombre de la cosa, que seguramente es un libro que hayáis visto pasar y a lo mejor probablemente lo habéis leído. Él decía que algo que a mi modo de ver es desde el punto de vista científico exacto. Es decir, él decía que en Cataluña no hay nación catalana únicamente o no hay nación española únicamente. En Cataluña hay nación catalana y nación española al mismo tiempo. Porque tenemos tanto en Cataluña, tenemos a un nacionalismo catalán que lo que hace es promover, crear esa idea de Cataluña como una nación, y tenemos al mismo tiempo y a la par, al mismo tiempo, tenemos un nacionalismo catalán que tiene el discurso contrario, que lo que está haciendo es querer convencer de lo contrario, de que Cataluña no es nación catalana, sino que es nación española. Entonces, claro, desde un punto de vista académico yo creo que estamos muy limitados, no podemos ir mucho más allá, entonces estamos maniatados, ¿no? Como académicos a la hora de decir, bueno, pues esto es una nación a efectos de darle eventualmente un derecho de autodeterminación o un derecho de secesión. Pero aquí el problema es que yo creo que esa reflexión es inoportuna, no es correcta. El razonamiento correcto creo que es el que ha apuntado Julie. La cuestión de saber si una nación existe a efectos de eventualmente reivindicar o concederle algún derecho tiene que ver con la movilización ciudadana y tiene que ver con la creencia intersubjetiva en el territorio en el que emerge ese proyecto de emancipación nacional. O hay un apoyo social a ese proyecto de emancipación nacional o no lo hay. O hay una creencia intersubjetiva con suficiente apoyo para efectivamente que podamos hablar de un proyecto nacional y eventualmente de una comunidad nacional o de una nación, tiene que haber ese nacionalismo movilizado y con un amplio apoyo social. Luego la cuestión es saber efectivamente en casos como el de Cataluña, por retomar el caso catalán, la cuestión, como decía Veramendi, es más bien saber si hay más nacionalismo catalán en Cataluña o más nacionalismo español en Cataluña. Y ahí es donde efectivamente creo que tiene importancia precisamente la figura referendaria, que es, creo, la única que puede, bueno, pues permitirnos tener una respuesta a la pregunta de saber si en Cataluña es más nación española o más nación catalana, políticamente hablando, ¿no? Como proyecto político de futuro, si pertenece más, digamos, al proyecto político español o si merece, porque tal es lo que expresa su población mayoritariamente, tener un proyecto político por separado. Y eso es lo que me lleva a una segunda, si me permitís, abusar de mi papel de anfitrión, es lo que me lleva a una segunda reflexión, porque me preocupa un poco, durante la jornada creo que habéis sido bastantes los que, tanto por la mañana como esta tarde, habéis sido bastantes los que habéis expresado, os habéis expresado sobre la necesidad de que la secesión o la autodeterminación externa, la independencia, tenga razones, digamos, sustanciales de peso, ¿no? Claro, yo no sé a qué os referís, aunque puedo imaginar, ¿no?, que tienen que ser razones muy
muy importantes, pero cuando os escucho hablar de eso y pienso, por ejemplo, en el caso de Escocia, ¿no? Con el Reino Unido, no tengo la impresión, por una parte, de que la legitimidad escocesa, digámoslo así, para obtener un referéndum y eventualmente, ¿por qué no?, la independencia. En el referéndum del año 2014 salió un no a la independencia, pero podría haber salido lo contrario, era una posibilidad. En cualquier caso, no tengo la impresión de que